Buenas noches. Hoy es el 10 de octubre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal en larushpac.com. Nos encontramos, se encuentra con nosotros Megan Beats del equipo científico de LaRouche-PAC y Benjamin Denniston, y también se encuentra Dennis Small de la Executive Intelligence Review. Nosotros conversamos con LaRouche en las últimas 24 horas y las respuestas que escuchen hoy será lo que el señor LaRouche presentó sobre la situación en el mundo hoy día. Empecemos con la pregunta institucional, como de costumbre, que dice: Señor LaRouche, el brote del ébola en el oeste de África no se parece a nada desde cuando apareció el SIDA. Esto lo dijo un funcionario principal de Estados Unidos, Thomas Frieden. Dijo, el brote ha matado a más de 3,860 personas, principalmente en el oeste de África. Más de 200 trabajadores de la salud están entre las víctimas. ¿Qué piensas que debe ser una respuesta efectiva a esta epidemia? El sistema de salud de Estados Unidos está preparado para enfrentar una epidemia aquí en Estados Unidos. Como sabes, acabamos de tener la primera muerte en los Estados Unidos. Y quiero pedir a Dennis Small que venga a dar la respuesta del señor LaRouche. Gracias. El punto principal que hizo el señor LaRouche es que para encontrar, presentar dónde está la pesadilla del ébola para África y muy pronto para Estados Unidos, como para el resto del país. Para entender esto, es que en las próximas 2 semanas, Europa y toda la región del Mediterráneo puede hundirse en una guerra catastrófica que se propague desde Siria e Irak, donde los terroristas del Estado Islámico dirigidos por el Imperio Británico están sueltos, que se propague hacia Rusia y más allá de Rusia. El señor LaRouche dijo que esta es la intención del Imperio Británico, que usan sus herramientas como los terroristas del Estado Islámico, y también es la intención del títere del Imperio Británico, Barack Obama, y han desatado a las hordas satánicas del grupo ISIS como una operación de terrorismo con esta intención en mente. El señor LaRouche fue muy enfático. Dijo, estamos al borde de algo que está listo para propagarse en la región. Enfrentamos un potencial inmediato de un horror desenfrenado. Obama es responsable de promover esta guerra en el Medio Oriente, y a menos de que se le saque del puesto, la perspectiva de detener esta guerra son pocas. Enfrentamos la posibilidad de que la ciudad de Kobani caiga a manos del grupo de ISIS. Y también hay una guerra aérea que Estados Unidos y sus aliados han lanzado junto con las naciones de la Mancomunidad Británica, que no es capaz de abordar este problema, y el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos que presentó una solución, y los países como Rusia, que el embajador ruso dijo, Benjamin Popov en la RIA Novosti, dijo que solo un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional y las potencias mundiales preparará el camino para la victoria sobre el Estado Islámico. Cualquier otra acción es inútil. El señor LaRouche es oficial, ha apoyado a la propuesta del general Dempsey, y que Obama debe abordar al Congreso estadounidense, que es lo que requiere la Constitución para si es que se va a iniciar una guerra, que no se ha hecho, por lo que merita un juicio político, y es imperativo de que las naciones soberanas, incluyendo el gobierno de Siria, participe en desmantelar esta acción de terrorismo. Necesitamos una alianza de fuerzas regionalmente e internacionalmente, de la misma manera que requiere para
enfrentar la desintegración financiera del imperio británico. El señor LaRouche dijo que no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos en Estados Unidos. Y él abordó a la población estadounidense y al Congreso en particular, diciéndoles son capaces de actuar adecuadamente para hacer su parte, para evitar esta guerra que viene antes de que empiece. Si es así, entonces hay que sacar a Obama y a sus guardias del Partido Republicano, como el vocero Boehner. Y el señor LaRouche hizo una pregunta abiertamente y se dirigió a Europa en particular. Si Obama está iniciando una guerra para destruir a Europa. Esa es la intención actual detrás de esta acción. Y si damos un paso atrás de esta situación a que el señor LaRouche ha presentado, revisemos la situación de la siguiente manera. Primero que nada, dejemos bien claro que solo los británicos son capaces de producir algo tan satánico como lo que vemos hoy día con el grupo ISIS, con literalmente cortarle la cabeza a la gente en video, hablando perfectamente con un acento británico donde se le entrenó a este individuo. Segundo, son los británicos que han financiado a los de Arabia Saudita, y Arabia Saudita ha financiado a este grupo como desde el 11 de septiembre hasta el presente. Los saudíes son responsables, incluyendo las decapitaciones que ellos llevan a cabo en nombre de la justicia. Y por ningún momento piensen que este comportamiento satánico bestial es diferente o separado a la filosofía británica que define al hombre fundamentalmente como un animal. Es la visión aristotélica de Hume, de Bentham, de Hobbes, que dicen que el hombre es simplemente un animal y actúa, y se le debe incitar a que actúe como una bestia. Y las fuerzas políticas que quieren lograr esta visión del hombre que los británicos han promovido por siglos. Dentro de Estados Unidos, conocen la expresión, en este caso, de la boca del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo algo verdadero, dijo que el problema que tenemos con ISIS es que desafortunadamente nuestros aliados más cercanos, y nombró a Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, fueron responsables de financiar y de darle armamento a ISIS, y eso es parte del problema que enfrentamos hoy día. Biden, es verdad hasta lo que dijo, pero él pudo y debía haber ido más allá, y se tiene que ir más allá, porque no es solamente Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, pero es el Imperio Británico, es el gobierno de Obama también, quienes directamente participan en crear el problema que ahora Obama dice que quiere resolver. Las declaraciones de Biden eran tan verdaderas de que los británicos y los saudíes eran parte de esto, que tuvo que echarse para atrás y pidió disculpas por haber dicho lo que verdaderamente dijo. También se debe decir que el ex general Jerry McCaffrey, quien estaba a cargo de la pelea contra las drogas, y dijo que en los círculos de inteligencia, él dijo, el vicepresidente Biden está empezando a lucir como el hombre más sabio en el cuarto. El problema que tenemos aquí es de que el tren partió la estación con toda esta plática de apoyar a la oposición moderada en Siria. Y es en verdad la política del gobierno de Obama. Este papel de británico y saudí de promover el terrorismo y la complicidad de Bush y la complicidad de Obama, en particular con el encubrimiento de las 28 páginas del reporte de conjunto sobre el 11 de septiembre,
va a ser el tema de una conferencia muy importante que vamos a tener en Harlem mañana, en donde el Instituto Schiller y Lyndon LaRouche han pedido que se lleve a cabo esta conferencia y van a haber participantes muy importantes y vamos a saber más de esto. Y LaRouche dijo que debemos desactivar políticamente las operaciones que crearon este problema en primera instancia. El último punto que quiero enfatizar sobre por qué el señor LaRouche dice que esta situación en torno a ISIS o ISIL, como le quieran llamar, es tan peligrosa estratégicamente, es porque directamente está conectada a las operaciones antirrusas de parte de Chechenia por años o por décadas, en donde se dice que aproximadamente la mitad del liderazgo del grupo ISIS en Irak y Siria son de hecho chechenes, y los principales líderes han dicho explícitamente, oficialmente, que su objetivo estratégico es el presidente Vladimir Putin de Rusia. Así que el peligro aquí es, de hecho, que se propague una guerra, como el señor LaRouche indicó, que puede propagarse rápidamente en semanas, en días, y a Rusia, y que el blanco también es Rusia. Así que el peligro de una guerra termonuclear, que es de hecho la intención del Imperio Británico bajo condiciones del colapso de su sistema. Quiero continuar directamente de lo que tú mencionaste, Dennis. La situación que vemos en este momento con el inmediato peligro de una guerra en los próximos días que surge de esta región del Medio Oriente fue pronosticada en términos precisos por Lyndon LaRouche en una videoconferencia en un programa de televisión de 1999 que se llamó Tormenta sobre Asia, y allí el señor LaRouche identificó que las guerras chechenes que ocurrían en ese momento en contra de Rusia eran guerras de mercenarios promovidas directamente por el Imperio Británico y sus aliados, y era el resultado de una política de siglos del Imperio Británico para debilitar y destruir a Rusia, India, China también. Y en esa conferencia el señor LaRouche dijo que si continúa esta guerra, nos llevaría a una guerra general nuclear. Y él elaboró esto diciendo, si estas naciones se les pone contra la pared con una escalada continua de una guerra que se modela en las guerras que los británicos dirigieron contra Rusia, China e India, etcétera, en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, esto nos llevaría al punto en que Rusia va a tener que aceptar la desintegración de Rusia como una nación o usar los medios que tiene para darle un ataque a aquellos que la atacan, lo que nos lleva más allá a la fuente de las fuerzas detrás de estos mercenarios, que incluye a Turquía, que es un grupo de la OTAN que se usa como una encubierta para toda esta guerra de mercenarios en la zona del Cáucaso y en Asia Central. Quiero tocar un video de esta presentación por televisión de Tormenta sobre Asia, y escucharán que el señor LaRouche va a decir eso con sus propias palabras. Lo que se ve es una guerra en la región del norte del Cáucaso en contra de la Rusia del Sur. Lo que también ven es una guerra que ha empezado simultáneamente en la frontera entre Pakistán e India. Las fuerzas detrás de estos ataques contra Rusia y en India son las mismas. Son una fuerza de mercenarios que primero empezaron las políticas adoptadas en una reunión de la Comisión Trilateral en Kioto, Japón, en 1975, entre Brzezinski y Samuel P. Huntington. Las políticas que, si se continúan, que fueron continuadas
continuadas por el miembro de la Comisión Trilateral en 1975, George Bush, antes de que se convirtiera en el vicepresidente. Y estas políticas las continuó George Bush como vicepresidente. Y con Bush se convirtió en las operaciones del contrabando de drogas y de armas de Irán contra de reclutar a grupos de países islámicos y cuyo blanco es Rusia. Esta fuerza mercenaria creada entonces todavía existe. La responsabilidad principal para crear a esa fuerza fue el gobierno del Reino Unido, enfáticamente el gobierno de Margaret Thatcher, la primera ministra, las políticas que han sido aceleradas y continuadas con la demencia del actual primer ministro Tony Blair del Reino Unido. Esta guerra, si se continúa usando a mercenarios, puede dirigir a una guerra general nuclear. Las principales potencias que son amenazadas hoy en día por esta operación mercenaria son dos de las principales naciones del mundo, China e India. China en su frontera occidental, India en su frontera del norte. Además, Irán también es amenazada, pero Rusia notablemente. Si estas naciones se les pone contra la pared con una guerra, una escalada de guerra que continúa, que se modelaron en las guerras que Rusia, los británicos condujeron contra Rusia, contra China, etcétera, durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Rusia tendrá que tomar la decisión o aceptar la desintegración o usar los medios que tiene para darle un golpe a aquellos que la atacan, que nos lleva más allá a la fuente, a las fuerzas detrás de los mercenarios, que incluye, por supuesto, a Turquía, que es una títere de la OTAN que se usa como para encubierta para la mayoría de estas operaciones en el Cáucaso del Norte y en Asia Central. Esta fue una transmisión de 1999, hace 15 años, pero el escenario que vemos hoy día con el papel de Turquía, supuestamente en contra de los estados islámicos, que en realidad apoya la ofensiva contra la ciudad de Kobani, es exactamente lo que LaRouche presentó en esta videoconferencia, igual del papel de Arabia Saudita y Qatar en financiar a estas operaciones de mercenarios. Y como el señor LaRouche dijo en la transmisión que ustedes escucharon, esta es la continuación directa de las guerras chechenes contra Rusia en los 90s, incluyendo en gran parte que comprenden los mismos individuos que son veteranos de esas guerras chechenes. Como Denis mencionó, había un artículo que se publicó en Bloomberg ayer que dice: el Estado Islámico entrena a los peleadores chechenes contra Putin, y que informa que uno de los comandantes principales de ISIS es de Georgia, que le llaman, su nombre de guerra es Omar el Chechen o Omar al-Chishani, quien alardea que el blanco final es Rusia y Vladimir Putin. Y según los servicios de inteligencia, hay más de 1,000 nacionales de chechenes de la región de Pankisi, que está entre Chechenia y el sur Osetia, que pelean entre las fuerzas del ISIS. Como ven, el pronóstico que LaRouche hizo en 1999 fue correcto, y como ustedes, como Denis mencionó, el embajador ruso Popov dijo que solo un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional va a preparar
lograr la victoria contra los terroristas. Solo un esfuerzo colectivo de Siria, Irán, China e India y otras naciones de los BRICS podrá derrotar a esta maldad, y todo lo demás es una farsa. Él dijo, como el señor LaRouche dijo ayer, el obstáculo principal que evita la colaboración efectiva entre las naciones BRICS y Estados Unidos es Obama. Por lo tanto, la acción más efectiva que se puede tomar para derrotar a esta amenaza sería el juicio político de Obama que se haga en Estados Unidos. Y la señora Helga LaRouche ayer enfatizó que cuando uno ve a la combinación de los terroristas de ISIS y la amenaza de ébola, ISIS amenaza al Oriente Medio y ébola a todo el planeta, y que esto se debe detener inmediatamente o enfrentaremos un genocidio planetario. Dennis, en el contexto de lo que Helga dijo que se debe hacer a través de la colaboración entre Rusia y las naciones BRICS para derrotar a estas dos amenazas existenciales de ISIS y el virus del ébola. Bien, la fuente de ambas amenazas a la existencia de la civilización es la misma, es el Imperio Británico y la política intencional del Imperio Británico. No digo que necesariamente el virus de ébola se cocinó en un laboratorio londinense, no es necesariamente cómo funciona. La forma en que funciona es que las políticas del Fondo Monetario Internacional y de la Troika y de los banqueros intencionalmente crean las condiciones donde las enfermedades tales como el ébola se propagan, y Europa, mucho más que Estados Unidos, está consciente. Ellos enfrentaron una situación como esta en el siglo XIV con la plaga en el siglo XIV, debido al colapso económico combinado con la demencia de los flagelantes y de las sectas religiosas y grupos fundamentalistas como hoy en día, que fueron desatados para crear las condiciones de irracionalismo, histeria y pánico en contra de la ciencia entre la población, que garantizó que estas políticas destructivas se impusieran. A uno se le recuerda, cuando piensa sobre esto, de lo que Nicolás de Cusa dijo sobre la paz de la fe, hablando sobre los horrores que ocurrieron en el saqueo de Constantinopla en Europa, lo que condujo a que Cusa presentara cómo salimos de esta crisis, cómo creamos un concepto del hombre que puede deshacerse de este bestialismo, de este satanismo que se propagaba en ese entonces. Y en verdad debemos retornar a Cusa por los conceptos que son necesarios para que salgamos de esta situación. Yo pienso que si uno ve a un mapa del mundo o de la región del Mediterráneo, que es el primer mapa que quisiera mostrarles, se pueden tener una idea de por qué los europeos están tan aterrorizados de lo que está sucediendo. Hay en color rojo está la situación en Irak y Siria, en donde las operaciones del grupo ISIS amenaza con diseminarse o propagarse al Mediterráneo en las próximas semanas, y también van hacia Rusia, como documentamos. Pero también tenemos la crisis del ébola que está entre las naciones del oeste de África, Liberia y Sierra Leona, y esto ya se ha propagado a Europa, en particular a través de España. Esa es una operación de pinzas. Es una operación de pinzas en una casi como de una operación militar clásica, y depende de cómo Estados Unidos y Europa responderán a esto. Quisiera leer una cita para mostrar esto que tal vez algunos de ustedes conocen, que es la siguiente. Esta aflicción estaba tan profundamente en la mente del hombre y de la mujer que de la manera por el horror desconocieron a los hijos, al sobrino, al esposo y a la esposa, y
Y lo que no se creía es que los papás y las mamás abandonaban a sus propios hijos, a quienes no se les atendía para que estuvieran como si fueran extraños. Fin de la cita. Esta es la cita del Decamerón de Boccaccio describiendo la peste negra y pudo haberse... es como si la situación que acabamos de ver esta semana en España y lo que hemos visto por semanas y meses en el oeste de África. Hay un ayudante de enfermero al que se le dio el ébola. Y hay muy pocos doctores y enfermeros que están preparados para darle un tratamiento porque tienen miedo de que el gobierno ha destruido las capacidades para atender a la gente de manera segura. No saben cómo hacerlo, no tienen las condiciones cómo hacerlo. Y el gobierno español, bajo dirección de la Troika, ha destruido el sistema de salud que podría enfrentar este tipo de crisis. A esta señora se le llevó al Hospital Carlos III en Madrid, que es el principal centro para enfermedades infecciosas que existe en España, y al cual se le está desmantelando y se le ha privatizado debido a las políticas del Imperio Británico. No solo eso, hay condiciones en Liberia y en África del Oeste. Hay fotos que se han visto por internet de a un niño de 10 años que se llama Sa Exco, al que se le dejó morir en las calles sin mamá, sin papá, sin tío, sin hermano, para que nadie que lo pudiera cuidar. Y ese son el tipo de condiciones que es un desastre moral para la humanidad y un desastre económico debido a la política del sistema. La pregunta que se hace debido a la situación en España en particular es si España será como el movimiento de LaRouche presentó en un estudio programático de hace un año, si España será el puente del puente terrestre mundial a África para traer infraestructura y desarrollo, en particular el proyecto de crear un túnel por el estrecho de Gibraltar para traer trenes de alta velocidad hacia África y crear infraestructura y desarrollo además de servicios de salud para revivir a ese continente. Y la pregunta es de si España va a ser un puente para ese desarrollo positivo de Eurasia hacia África, o en su lugar España será el puente por el que pase la marcha de la muerte del ébola y de otras enfermedades, marchen hacia el centro de Europa. Y esa es una pregunta muy real hoy día. De hecho, el presidente del Banco Mundial, en un discurso que dio hace unos días en la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington, dijo lo siguiente: nosotros, la comunidad mundial, en la crisis del ébola hemos fracasado totalmente. Hay casos en España y en Estados Unidos. La oportunidad de que el virus vaya a otros países europeos es muy alta. Nos ha puesto la prueba el ébola y hemos fallado. Fracasamos en responder. Y yo le digo a los ministros de Finanzas, vean lo que sucede en España hoy en día, se va a volver peor. La ironía, por supuesto, es que las políticas de la institución que él encabeza, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, son los que garantizan estas muertes. Estos contadores, ministros de Finanzas, estos banqueros son los que matan con sus plumas o con sus lápices. La gente ya no usa lápices, pero ya tienen la idea. Los contadores que dicen, no tenemos el dinero, no podemos gastar eso, la gente va a tener que morir, como el Obamacare, que es la misma política. Y no es solamente Europa, esto es Estados Unidos, que está en el camino de las enfermedades creadas por la desintegración del Imperio Británico. Quiero leer una cita, lo que declaró hace un par de días el dirigente
del Comando Sur, John Kelly, de Estados Unidos, quien además encabezó la respuesta de Estados Unidos al terremoto en Haití hace unos años. En la Universidad de Defensa de Estados Unidos en Washington dijo que los informes de que habrían 1.4 millones de personas infectadas por ébola para finales del 2014, en donde una gran mayoría está muriendo. Esto es horroroso y no hay manera de que se pueda contener el ébola en el oeste de África. Así como el oeste de África va a cundir en Centroamérica y en el Caribe, y van a haber migraciones donde van a estar escapando del ébola y tratarán de llegar a Estados Unidos para recibir tratamiento. Y dijo, todo esto ha sido empeorado por el contrabando de drogas y por el tráfico de personas, que ambos problemas controlados por el Imperio Británico y sus colaboradores. El señor LaRouche agregó a esta perspectiva que es importante entender es que esta es una política intencional. Esto es exactamente como lo que sucedió en el siglo XIV, en la peste negra del siglo XIV. Es una política intencional de destruir el potencial económico de las naciones, lo que abre las puertas a la desintegración y la degeneración de la biosfera, donde las especies inferiores toman el control sobre las especies superiores. Y tenemos algo como el ébola eliminando a la humanidad, o como tuvimos en el proceso del siglo XIV, la peste negra. Para dar una idea muy rápida sobre esto, en la primera gráfica que da una idea de lo que sucede en el oeste de África, vemos a los países de Liberia, Sierra Leona y de Guinea en particular. Hay una lectura comparativa del nivel de pobreza en esta zona en comparación de España, Alemania y Estados Unidos, donde está muy mal. Y yo pienso que las cifras son mucho peores de las que se indican, pero les dan una idea. En Liberia, 80% de la población vive en la pobreza. En Sierra Leona, 70%. En términos de la infraestructura de salud, en comparación a lo que se ve en esta gráfica, de camas en hospital por 10,000 personas de población y doctores por cada 100,000 personas. En la parte izquierda de la gráfica ven a Liberia, Sierra Leona y Guinea, que casi no se aprecian por el nivel de infraestructura de salud, de hospitales por cada 10,000 personas. Es minúsculo en comparación a España, Alemania y Estados Unidos. En doctores no se puede ver a Liberia y a Sierra Leona y Guinea en esta gráfica porque no existen, no tienen doctores en comparación a lo que existe en España, Alemania y Estados Unidos, que además es inadecuado. Yo les pregunto, si las políticas de la Troika y del Fondo Monetario continúan implementándose en España con la destrucción de los servicios de salud. Es en la última gráfica que vimos, si destruimos las defensas de Alemania y de España al nivel del oeste de África, ¿qué piensan que va a suceder? Si destruimos a Estados Unidos bajo el Obamacare como ocurre hoy día, ¿qué piensan que va a suceder? Todo se predice, es su intención. Hay soluciones y hay respuestas a esto, y tienen que ver con las políticas que se implementan en este momento por la otra parte, la otra mitad de la humanidad. Esta es la humanidad que no es dominada por el sistema financiero del Imperio Británico en bancarrota, que son los BRICS y las naciones aliadas que vamos a presentar, donde los desarrollos en tecnología y especialmente en las tecnologías de alta
alta densidad de energías está avanzando. Quiero recordarles la gráfica que tuvimos antes, que comparamos la energía nuclear como el porcentaje de la totalidad de electricidad producida en España, Alemania y Rusia, donde el porcentaje de la energía nuclear se ha desplomado de 1990, y en las naciones del BRICS, que son Rusia, India y Brasil, que a pesar de que ellos empezaron abajo, están avanzando en dirección de que la única manera de resolver estos problemas son con los avances científicos y tecnológicos, y en el futuro, para el futuro de estos países, revela más, porque lo que sucede ahora bajo la política actual, Alemania para el 2020 va a tener 0 energía nuclear, y después España va en la misma dirección rápidamente. Rusia, Brasil e India están subiendo, y la verdadera historia es la energía de fusión y los avances que se requieren, pero yo pienso que indica el tipo de políticas que son requeridas para efectivamente detener lo que el Imperio Británico está desatando en contra del planeta. Quiero mencionar, antes de que Megan Beats venga al podio, a hacer la siguiente pregunta, pero hoy en Washington, D.C. se lleva a cabo la reunión el Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero al margen se encuentra en la reunión de los BRICS, pero el movimiento de Lyndon LaRouche estamos presentes en estas reuniones. Estamos circulando este volante que dice una opción de vida o muerte entre los dos sistemas, y yo creo que esa distinción fue muy palpable con lo que presentó Dennis Small. Y quiero que Megan Beats venga a hacer la siguiente pregunta. Dennis, para abordar el tema con el que terminaste sobre el surgimiento de las naciones BRICS y sus aliados, en los últimos, recientemente hemos visto unas iniciativas de las naciones de Sudamérica en particular del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Sin embargo, ahora tenemos una razón para poner atención a otra nación en donde Lyndon LaRouche ha compartido una historia, que es México. La última semana, el presidente Enrique Peña Nieto de México va a viajar a China para trabajar los detalles del desarrollo que va a haber en México por parte de China, y entre los proyectos de energía, transportación y puerto también van a ser una línea de alta velocidad, de tren de alta velocidad de la Ciudad de México a Querétaro, en el centro de México, y muy importante, el tren del Istmo que va a funcionar como un canal seco que conectará a Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México, con Salina Cruz en Oaxaca, con el Océano Pacífico. Y este tren del Istmo no solo va a ser un tren, pero también va a ser un corredor de desarrollo con producción industrial en las ciudades, nuevas ciudades, etcétera. Y yo quería enfatizar este proyecto, no es solo por su escala, sino porque este proyecto fue promovido a final de los 70s y principios de los 80s por el entonces presidente de México y muy buen amigo de tanto Lyndon como Helga LaRouche, José López Portillo, quien peleó para liberar a su nación del colonialismo, de las políticas impuestas en contra de México por el Imperio Británico a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial y con Henry Kissinger. López Portillo después terminó su periodo, y en lugar de que se llevara a cabo su visión para México, la política británica se impuso, y esto resultó en la condición en que vemos a México hoy en día, donde los carteles de las drogas están secuestrando, tenemos desempleo y un derrumbe de la base industrial, etcétera. Pienso que es muy importante que en este
que hoy regresamos a esta política de López Portillo, igual como en India se regresa al gran líder Indira Gandhi, que de nuevo está en India con las acciones del primer ministro Modi. Y esto es como lo que el señor LaRouche dijo la semana pasada. Voy a citar al señor LaRouche. Él dijo: lo importante es que aunque la vida se le quite a uno la vida, uno todavía hace el tipo de cosas que crean un estado del futuro de la humanidad, lo que la humanidad no había conocido. Ese es el principio de la inmortalidad, como se le conoció por todos aquellos que entendieron la idea de la inmortalidad humana. El objetivo es lograr la inmortalidad humana, es crear cosas que son necesarias para la humanidad, necesarias para el propósito de la existencia de la humanidad y que se han convertido en el fruto que dirige la creación de un estado superior de humanidad como no había existido antes. Dennis, quisiera que comentaras de la importancia de este suceso en México en el contexto de un nuevo sistema económico que surge y el papel de López Portillo. Pienso que lo principal es lo que identificaste sobre el concepto de inmortalidad, y esto nos lleva a Nicolás de Cusa y cómo él abordó el mismo problema en la paz de la fe, y él habló sobre la situación muy similar a lo que vemos, donde el planeta había sido eliminado por las ideas que crearon la edad de las tinieblas y la cultura, lo que sucedió con el hedonismo y los flagelantes que arrasó a Europa, y ante estas atrocidades que presentaban una imagen del hombre que no era el hombre, sino Satanás. Es como el Imperio Británico. Cusa abordó esto en De Pace Fidei y habló sobre el nivel más alto, diciendo qué es el hombre que hace posible que no actúe de esa manera y qué tipo de organización de la sociedad es requerida para promover esto y para destruir la visión bestial. Y los orígenes de la nación soberana, los orígenes de la ciencia, en particular la ciencia como la astronomía y el concepto que después lo desarrolló Kepler del sistema solar, es el punto, porque el punto central es cuál es la intención detrás de las acciones. No la acción mecánica per se del hombre, pero la intención que gobierna a las acciones, que de paso es el mismo concepto del sistema solar que nos dio con el descubrimiento de Kepler, de su descubrimiento del sistema solar, porque es una intención, aunque parezca y suene extraño a los materialistas hoy en día. Ese es el caso. Esto tiene que ver directamente con la situación no solo de México, sino con todo lo que pasa con los BRICS, porque es el caso de que los británicos están aterrorizados palpablemente por los eventos en torno a los BRICS. Y más que miedo de algo en específico como los sucesos de la tecnología espacial, y que ambos, China e India y Rusia, están hablando en la energía nuclear, y más allá de el rechazo de la especulación de los fondos buitres que ha hecho Argentina. Pero lo que temen y lo que tiene aterrorizado a los británicos es que el método de LaRouche sí funciona. Y no quiero decir en un sentido de propiedad, de que él ha patentado un método de LaRouche. Es el método de Cusa, de Leibniz, de Kepler. Es la idea de que el hombre es como una especie, se gobierna por su intención y su capacidad de crear. Si los individuos y los líderes y las naciones son gobernados por la intención de crear un futuro merecedor de nuestra especie, van a actuar de tal manera que será muy difícil que el imperio británico los pueda derrotar, porque cualquier cosa que lancen contra ellos, amenazas, asesinatos, guerras económicas, financieras, efectivamente esto es el efecto, se les revierte, es el efecto de boomerang. Sí, es lo que Cusa presentó y con esto
eso se identifica el método de LaRouche y también está integrado en lo que China está haciendo con los principios conectados con Confucio que Xi Jinping ha identificado. Y sobre el sistema solar mismo, son las intenciones y no la mecánica lo que es el poder que gobierna físicamente. Y en ese sentido es la inmortalidad. En otras palabras, es lo que permite que el hombre actúe por fuera del tiempo del reloj, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, como lo vemos con López Portillo o Modi, que es el poder que los británicos tienen mucha dificultad en abordar. Y después de decir eso, quiero hablar de lo específico. Primero que nada, la crisis está aquí. La crisis global financiera se nos viene encima. Incluso el periódico en Alemania, Die Welt, tiene un artículo esta semana donde hablan de qué horror es el hecho de que la deuda del mundo ha crecido desde la crisis del 2008, que las políticas implementadas han aumentado a 200 billones de dólares y ahora esto es mucho más grande que el PIB, el Producto Interno Bruto global. Y lo que no mencionan es que los derivados globales y los agregados financieros es efectivamente 10 veces más grande que la deuda global. Y cuando hablamos de la burbuja financiera es de 2,000 billones de dólares y no hay manera en que esto se pueda pagar. La población del mundo es arrasada por políticas que quieren mantener este control político y esta burbuja, como lo vemos en el caso del ébola y en los sistemas de salud y las políticas de Mario Draghi del Banco Central de Europa, que tiene la política de emisión cuantitativa que es tan mala que está basada en la Reserva Federal de Estados Unidos. En esta situación, pienso que es importante decir que el papel de Argentina y de Cristina Fernández de Kirchner, y quiero regresar a lo que mencionaste, no me he olvidado de la pregunta que hiciste sobre México, pero el papel de Cristina Fernández de Kirchner no es diferente a lo que López Portillo dijo hace años. Ellos están avanzando ante las amenazas y entre más amenazas reciben, están actuando con más valor. Están en el proceso de nacionalizar el sistema bancario. No le llamarán así, pero es lo que sucede. Están imponiendo control de cambios y también amenazan y están en el proceso de nacionalizar el comercio exterior, porque los que ahora lo controlan son los carteles de granos internacionales. Han acaparado y no han permitido que los granos argentinos se exporten y le han quitado miles de millones de dólares a Argentina de ingresos, que es parte de la guerra financiera. Y ayer hubo una conferencia de prensa internacional entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente ruso Vladimir Putin a través de una conexión de video donde hablaron y anunciaron el hecho de que la televisión rusa de Russia Today está en español en señal digital para que todos los argentinos tendrán acceso a la información no solo sobre Rusia, pero de todo el mundo. Y ambos líderes políticos hablaron sobre la importancia de este tipo de colaboración entre estas naciones, conocerse a sí mismo y trabajar al margen y esto ha puesto en pánico al Imperio Británico. Y también el embajador chino en Argentina anunció de que China no va a respaldar a los fondos buitre contra Argentina, sino a Argentina y a sus esfuerzos. Y también quiero enfatizar, porque pienso que vamos a oír más de esto en las próximas semanas, el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de adoptar la propuesta de Argentina de crear un comité para investigar a los fondos buitres, no solo contra Argentina, pero contra la República del Congo, en donde estuvieron envueltos, y también contra Liberia. El dirigente
dirigente de esta comisión es un peleador suizo, John Ziegler, un investigador que odiado por los bancos porque ha revelado mucho de lo que ellos han hecho. Y él dice, vamos a ver lo que hay en este caso de Argentina y vamos a mostrar que los fondos buitres están apoyando un sistema canibalista. Esto es canibalismo. ¿Por qué le llamo un sistema de canibalismo? Porque lo que crea puede evitarse. Un ejemplo es suficiente. La malnutrición que ha causado mucha pérdida de vida en el mundo se podría evitar. Todo lo que se toma es la determinación internacional de terminarla. El hambre, la hambruna, es una forma de crimen organizado. Él dijo. El futuro depende de nosotros, de que tenemos que actuar y resolver problemas. El mundo debe... Esto es intolerable y debemos cambiar esto. Mantengan estas ideas en su mente mientras revisamos el caso de México, porque México ha sido tomado totalmente por el Imperio Británico, por el aparato del narcotráfico S.A. Y no quiere decir que todos los buenos mexicanos han sido eliminados. Algunos sí, pero hay muchos que quedan y hay fuerzas nacionalistas a favor del desarrollo en México y que si las fuerzas internacionales, en otras palabras, el que salga Obama de la presidencia, dirigirá a México hacia adelante junto con otros países. Y lo segundo, que está muy bien conectado, es de que las ideas universales del pasado están activas, como lo vemos con el caso de López Portillo. El caso específico que tú citaste de este corredor industrial para cruzar el istmo de Tehuantepec, de Coatzacoalcos a Veracruz, era la propuesta de López Portillo y la discutió con los representantes de LaRouche en ese momento, pero también era crear puertos industriales en ambos lados y 2 más puertos en cada costa y crear plantas nucleares como parte de 20 plantas nucleares en todo el país. Y esa era la intención. Era una idea muy visionaria y eso es lo que ahora se habla hoy día. La intención de México, el deseo de México nunca desapareció, pero ahora tienen a alguien con quien pueden hablar en serio y eso es China. Y los cambios globales sí activan fuerzas que los británicos pensaban que estaban muertos, pero están equivocados. Y son estas ideas que definen el tipo de nuevo sistema que el mundo requiere, que LaRouche ha hablado, que no son simplemente estados soberanos nacionales, pero es una comunidad de principios de estados soberanos nacionales guiada con la intención de llevar a cabo lo que es el verdadero potencial del hombre, su verdadera naturaleza de hombre creativo. Y debemos definir esto que pienso que se puede resumir con la intención de hacer el bien. Y el papel de Lyndon LaRouche en esto ha sido la fuerza dominante por décadas. Por décadas, y en el caso de México vemos eso claramente. Y yo pienso que la mejor manera de que el público tengan un sentido de esto es tocarles un video que en torno al discurso, a 2 discursos que dio José López Portillo, primero como presidente ante las Naciones Unidas y luego el segundo con una pequeña introducción que yo di hace años cuando lo mostramos en inglés al público. López Portillo fue el último gobierno donde hubo desarrollo económico en México. Su gobierno estaba comprometido con avances tecnológicos, usar el petróleo para intercambiarlo por tecnología con Estados Unidos y otras naciones. Quería industrialización, energía nuclear, construir ciudades y estaba comprometido a detener la especulación y reemplazar al sistema global de la especulación y el libre cambio
cambio con uno comprometido con la producción. Por todas estas razones, José López Portillo entró en una gran pelea contra el Fondo Monetario Internacional y peleó como un verdadero estadista. El presidente López Portillo fue uno de los pocos jefes de Estado en el poder y la primer ministro de India, Indira Gandhi, fue otra, pero López Portillo es uno de los pocos que se reunió con Lyndon LaRouche, que hizo en 1982 para hablar sobre estas alternativas de política. Y después el señor LaRouche escribió un libro sobre estas alternativas que discutió con México que se llamó Operación Juárez. Las ideas
el que se han enfocado sobre el desarrollo de la Luna, la perspectiva del helio 3, que sería el mejor combustible para la energía de fusión. Y lo que Rusia dice sobre esto es muy importante. Y también lo que India recientemente hizo con la misión a Marte es muy importante. Y yo pienso que el hecho de lo que debemos presentar es el reto, el desafío a toda la humanidad, de que la existencia de la humanidad depende sobre el que vaya al espacio. Ese es el futuro de la humanidad. Y la gente pregunta ¿por qué? ¿Por qué se dice que se nos va a acabar el petróleo o se nos va a acabar esto? Y si se quiere ver si la Luna verdaderamente está hecha de queso. Pero yo pienso que lo verdadero es de que el hombre es una especie creativa. Y si la humanidad deja de ser una especie creativa y deja de desarrollarse y deja de buscar nuevas fronteras, dejamos de ser la humanidad y se le niega lo que nos hace que seamos la humanidad. Así que la Luna es el primer paso y una perspectiva de un esfuerzo internacional para el desarrollo de la Luna. El desarrollo del helio 3 como recurso es uno de los desafíos más importantes para la humanidad que existe hoy en día, y es lo que nos va a permitir la defensa de la Tierra, de las amenazas de cometas y asteroides y el desarrollo de una energía de fusión en la Tierra y en el espacio, y eso permitirá que la humanidad desarrolle a todo el sistema solar. Y quiero subrayar lo que LaRouche ha dicho en sus declaraciones en el último mes, que es el punto fundamental, es que no sabemos cómo hacer todo esto aún. Tenemos ciertas ideas de cómo hacer aspectos de esto, pero no sabemos, no tenemos un plan completo, total de cómo lograr estas metas. Así que, ¿qué significa esto? Significa que la colaboración de las naciones y el abordar estas preguntas comunes y desconocidas es la clave para el futuro de la humanidad, porque estas no son preguntas no son cuestiones simplemente para Rusia, no son simplemente para Estados Unidos, son cuestiones simplemente para China, son cuestiones y desafíos que toda la humanidad enfrenta, que van a afectar a la humanidad, y son cuestiones sobre la naturaleza de la humanidad y la posición de la humanidad en el universo. Y el señor LaRouche enfatizó que nuestro punto de referencia más importante para abordar estas cuestiones es el trabajo de Kepler. Y él muchas veces ha hablado del trabajo, el estudio que el equipo científico del sótano y que Megan ha hecho con respecto a entender y presentar los descubrimientos de Kepler, porque este es el punto principal hoy día, es el desarrollar una comprensión más profunda y una apreciación del papel de la mente humana en el universo y en el sistema solar, específicamente como lo definió Kepler. Yo pienso que para el señor LaRouche, ese elemento, ese aspecto de la definición de Kepler del papel de la mente humana en el universo es lo que debe convertirse en la guía, la concepción guía para abordar estos desafíos de la Luna y que la humanidad avance a este nuevo sistema. Es una respuesta muy breve y vamos a tener más respuestas en este tema en las próximas semanas. Con esto, le digo, con esto terminamos y le doy las gracias a Ben Denniston y al igual a Dennis Small y a Megan Beats por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y manténganse sintonizados a larouchepac.com. You wiped me. Nothing. He brought on the wipe. Yeah.